Pues hoy está con nosotros un gran amigo, de hecho, en Oaxaca. Se trata del maestro en historia, el maestro Jorge Osvaldo Zúñiga Cárdenas. Él es licenciado en historia por la Universidad Veracruzana y maestro en historia precisamente por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él ha sido auxiliar investigador en el Instituto de Investigación Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha sido becario tesista del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También ha sido becario en los posgrados de excelencia del CONACYT. Fue corrector y editor del diario AZ de Jalapa, Veracruz. Ha sido conferencista en el segundo encuentro de estudiantes de maestría y doctorado en historia en la ciudad de Puebla. También ha sido conferencista en la Casa de la Cultura Jurídica en los estados de Oaxaca, Jalapa, Veracruz, sobre temas históricos y sobre temas histórico-jurídicos también. Ha sido ponente de mesa redonda, por ejemplo, en la del general Porfirio Díaz y el derecho balance crítico. Tiene diversas publicaciones, como es el caso de El municipio mexicano del siglo XXI, un acercamiento historiográfico revelando perfiles y de la Universidad Autónoma de Tabasco, de la revista Perfiles. Ha sido docente en la Escuela Libre de Psicología del Estado de Puebla en las materias de Metodología de la Investigación y Seminario de Tesis. También ha sido docente o es docente actualmente en la Universidad Vasconcelos del Estado de Oaxaca, de la licenciatura en Derecho, las licenciaturas en Relaciones Internacionales, licenciatura de Ciencias Políticas y también en las maestrías de Gobierno y Políticas Públicas Regionales de dicha universidad. Actualmente es encargado del área de eventos de la Casa de la Cultura Jurídica Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a hablar de un tema pues bastante actual, un tema que todos estamos atravesando y que denominamos epidemias y pandemias en México, y en específico trataremos el caso de nuestro estado de Oaxaca. Bienvenido, maestro. Osvaldo, es un placer recibirlo en su casa, hecho en Oaxaca Televisión. Muchísimas gracias, maestra Ángeles, por la invitación. Realmente pues me considero muy afortunado. Ya hace algunos años que nos hemos encontrado en foros académicos jurídicos, precisamente en la Casa de la Cultura Jurídica. Yo ya es un gusto visitarla y platicar con ustedes un rato por acá. Muchas gracias, siempre es un placer conversar con personas tan conocedoras de la historia y que nos pueden a todos ilustrar con los temas de los cuales son expertos y los conocen en gran medida. Maestro, ¿qué le puedo decir ahorita? ¿Qué papel juega la historia en el Estado por respecto de las pandemias? ¿Cuál es la importancia de la historia ahorita? Sí, lo acaba usted de comentar muy bien. En estos tiempos pandémicos precisamente que estamos viviendo con el coronavirus, es importante hacer uso y darle la importancia que merece una disciplina, una ciencia como lo es la historia, porque el mundo en general, la humanidad ha tenido muchas experiencias previas, así prácticamente desde que existe la humanidad han existido las epidemias, las pandemias, y hay que recurrir a la historia y a sus diferentes disciplinas para poder viajar al pasado, poder entender en su momento qué pasó, cómo se enfrentó la sociedad de ese tiempo a esa enfermedad, y lo que nos sirva, traerlo a la actualidad para aplicarlo. Sí. ¿Desde cuándo se han registrado casos de epidemias en México? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Los registros más antiguos que se tienen sobre eventos epidemiológicos en lo que hoy es México, pues datan del periodo prehispánico, del periodo mesoamericano. Estas culturas pues ya tenían sus propias enfermedades, pero el registro escrito más antiguo viene en los códices. Hay un códice, específicamente el códice de Chimalpopoca, que habla de hambruna, una enfermedad muy parecida a la influenza,
en 1450. Hubo gran mortandad de indígenas, esto antes del contacto directo con los españoles. Este es el registro más antiguo que se tiene. Antes del contacto directo con los españoles. Antes del contacto directo, era un tipo de influenza endémica, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipos de enfermedades, ahora que nos dice eso, qué tipo de enfermedades han causado grandes mortandades en México? Sí, básicamente el contacto, hay que recordar, tenemos que irnos 500 años atrás. Los españoles llegaron a lo que hoy se denomina México, llegaron en 1519 y en 1521 pues conquistan la gran Tenochtitlan. A partir de ese contacto entre europeos y quienes traían esclavos negros, sí, tiene razón. Pues se dio el primer contagio de una enfermedad que no se conocía acá en Mesoamérica. La primera enfermedad que devastó y arrasó con los pueblos indígenas fue la viruela. La viruela, ¿no? Así fue la primera enfermedad traída por los esclavos africanos, por los propios españoles. Causó gran mortandad. Los indígenas mesoamericanos no estaban inmunizados, es algo que no se conocía, y aunque los autores no se ponen de acuerdo, pero esta fue la peor de las enfermedades. Después vinieron, por supuesto, más. Ya 10, 11 años después de que llegaron los españoles, en 1531, 1533, llega el sarampión a tierras mesoamericanas. Ya prácticamente Mesoamérica como colonia española, como Nueva España, llega el sarampión y causa también gran mortandad. Lo interesante de esto es que ante la viruela no hubo mucho que hacer, no había hospitales, no había tratamiento, no había forma de ayudar a los indígenas, sino simplemente medicinas. Y en el sarampión ya hablamos de otra. En el caso del sarampión ya se tenía la experiencia de la viruela. Ya con la primera experiencia, el Reino de España pues mandó a edificar hospitales, ¿no? Y se llegó a conocer un poco cómo tratar a los indígenas. Ahí está la experiencia de la que ahí está la experiencia, exactamente. Gracias a ello y a sobre todo fueron las órdenes de religiosos quienes se encargaron de paliar a los indígenas, pero hubo gran mortandad. Maestro, cuando hablamos de la historia moderna, pues yo creo que ya hablamos de lo que es la influencia española. ¿Cómo es que llega a México y qué medidas se tomaron una vez pasado lo del sarampión, lo de la viruela? Cuando llega la influencia española, ¿qué medidas toma México ya? Sí, ya para entonces, recordemos que la influenza, la mal llamada gripe española, porque pareciera que viene de España, pero en realidad hay que recordar que entre 1914 y 1918 pues se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial y las grandes potencias estaban en guerra y tenían prohibido hablar de esa enfermedad. Solamente fue España la que reportaba casi a diario los avances de esta enfermedad, y por eso se le conoce como gripe española, pero no es que se haya originado allí. Para ese entonces, pues en el caso de México, pues ya se tenían las experiencias de 300 años de colonia, más poquito más de 100 años de país independiente. Ya había, de alguna manera, desde el Porfiriato, ya se habían generado ciertos ordenanzas, digamos así, ya se había legislado respecto de la protección de la salud de los ciudadanos. Respecto de eso. Así es, porque en 1833 hubo una gran epidemia de cólera. Con toda esa experiencia ya había avances. Entonces, cuando llega la gripe española, llega pues por las fronteras, recordemos que en el 17 llegaron soldados estadounidenses, estaba la Revolución Mexicana, el constitucionalismo, Carranza, entonces estaban ahí, hubo avago de invasión de Estados Unidos. Los soldados trajeron parte de la enfermedad, pero también entró por los puertos, por la frontera. Entonces, para ese entonces, con toda la experiencia que ya se tenía, ya había formas, entonces, que ya no son conocidas hoy. Por ejemplo, ya se implementaron las cuarentenas, se implementaron hoy lo llamamos sana distancia, el aislamiento social. Se pidió a la población que se lavara frecuentemente las manos antes de comer, ¿no? Sí. Se cerraron todos los actos públicos, teatros,
¿no? Todos los actos multitudinarios. Eso es algo que hoy en día lo estamos prácticamente llevando a cabo con muchísima más intensidad, pero desde ese entonces ya se hablaba de ese tipo. Simple y sencillamente estamos únicamente retomando experiencia, reiterando algunas de las medidas, inclusive ahorita nos dice usted, ya se cerraron accesos, ya estábamos hablando de la sana distancia, claro, tal vez de otra manera. Inclusive nos acaba usted de señalar, la gripe española no es tal, no vino de España, ¿no? Pero la gente desconocedora, pues así lo considera, ¿no? Y eso, ¿cómo afectó a Oaxaca en específico? Sí, Oaxaca, el pico, digamos, de la gripe, esta influenza de 1918 fue a finales de ese año, por ahí, en octubre. La primera ola, digamos, fue por ahí de mayo de 1918, no causó grandes estragos, pero vino una segunda ola. A partir de octubre, finales de septiembre, octubre de 1918, se expandió por todo el país. En Oaxaca hubieron más de 20,000 muertos, tan solo en esos meses finales de 1918. ¿Cómo afectó la población? Ya había con la reciente constitución de 1917, ya había un organismo federal que, como lo es hoy la Secretaría de Salud, que tenemos ahí un primer antecedente, pero básicamente la protección sanitaria recaía en los estados. Entonces, a pesar de que, porque era un organismo incipiente el federal. Entonces, en Oaxaca, en el caso de Oaxaca, bueno, se publicaron, se pegaron en las zonas de mayor afluencia, muchos panfletos donde se instruía a las personas a no salir de casa, a lavarse las manos, a echar cal. Se acostumbró, la gente era mucho, escupía mucho en las calles. Entonces, una de las instrucciones más importantes que tenía era que en todas las casas, en primera no escupir, pero echar cal. Cal en las entradas para evitar la propagación, ¿no?, de la enfermedad. El sector social más afectado fue, como suele ser en las grandes enfermedades, fue el sector indígena, la clase social baja. Cerca de 21,000 muertos en tan solo esos meses. La segunda ola fue devastadora para todo el país, específicamente para estados como Oaxaca. Yo estoy imaginando todo lo que usted nos está contando, nos está diciendo, y yo le preguntaría, entonces, ¿influye o ha influido la experiencia histórica actualmente en la forma en que se está combatiendo hoy el COVID? ¿O qué diferencias ve usted en esto? Sí, por supuesto que ha influido. Hablábamos al principio de la importancia de irnos al pasado y ver cómo se ha actuado. Desgraciadamente, también en 1918, las autoridades de ese entonces al principio no le dieron la importancia que requería. Lo mismo que esta vez. Exacto, entonces creo que eso de entrada nos suena conocido, ¿no? Entonces, hoy, por supuesto que hay diferencias, se están retomando muchas de esas actitudes, pero muchas de esas formas de combatir a esta pandemia en específico, pero también tenemos una experiencia mucho más cercana, que es el virus H1N1 del 2009. Ahí pusimos en práctica mucho más de lo que se está llevando a cabo. Primero, también es cerrar actos públicos, actos multitudinarios, sana distancia. Esa es la experiencia más cercana. Allí también se vio afectado el país, no tanto como lo estamos viendo ahorita. Creo que por la temporalidad, ¿no, maestro? Claro, exactamente. Entonces, es bien interesante cómo cuando hay cosas que funcionan en el pasado, si se traen al presente, ayudan, realmente ayudan. Por eso es importante que la gente conozca, que la gente lea, que la gente conozca su historia, porque si no, todas esas experiencias previas, todo ese trabajo de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Gracias a quienes, porque somos sobrevivientes de eso, pues todo ese trabajo sin la historia se desconoce y no se puede partir de cero. Hay que partir de lo que ya sirvió en su momento. No se puede partir de cero, y si no estamos necesariamente obligados a repetir cuestiones adversas, Así es. Necesariamente. Así es. ¿Usted cómo ve qué cambios psicosociales ha generado esta parte del distanciamiento social que tenemos ya de unos buenos meses para acá? Y estoy hablando de medio año o más, ¿no? Así es, empezamos por ahí de mediados de marzo. De marzo. Así es. ¿Y qué cambios psicosociales usted observa? Muchas gracias. Esa pregunta me parece que es fundamental,
en estos tiempos de avances tecnológicos, ya desde hace algunos años varias instituciones venían invirtiendo en educación a distancia, por ejemplo, sí, ¿no? Pero ahora es una realidad ya cotidiana. Lástima que los avances económicos de ciertos sectores no le permitan ir al mismo ritmo, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, se frustra cuando no tiene, en el caso del sector educativo, la tecnología tiene razón, no tiene acceso a ella, ¿no? Entonces podrán venir programas desde el gobierno, pero si no hay sectores que no tienen acceso, difícilmente. Ese es un cambio. El otro, estamos ahora retornando hacia nosotros mismos, convivir con nosotros mismos, redescubrirnos hacia el interior, conocernos, autoconocernos. Eso es algo que podemos estar tan metidos en las redes sociales, pero nos desconocemos nosotros. Y ahora este ejercicio de autorreflexión me parece que es bien interesante para relanzar lo que viene más adelante, que es una nueva normalidad, que todavía veremos en qué tiempo pues llegamos a ella, porque aunque vamos avanzando es un proceso, pero aún falta todavía un tiempo. Ahorita que usted ha señalado eso previo, iba a hacer un comentario, pero creo que me lo reservo porque le quisiera preguntar cómo la vislumbra usted. Ahorita dijo, esperemos llegar pronto a la nueva normalidad. ¿Cómo la vislumbra, maestro? Sí, me parece que estamos en como lo comentaba, en un redescubrimiento social, autopersonal. Me parece que haremos mucho más uso, como ya lo estamos haciendo, pero se perfeccionarán, mucho más uso de las teleconferencias, de la tecnología, jugará todavía un papel más importante en muchos ámbitos, ¿no? Comentaba uno de sus invitados, el maestro Ricardo, por ejemplo, el nuevo modelo de negocios, ¿no? Que se viene a través de esto, aprovechar. Siempre las adversidades suelen ser, ciertamente eso, adversidades, pero suelen ser periodos en los cuales para quien está perfectamente enfocado en continuar sobreviviendo, suelen ser áreas de oportunidad, zonas donde uno puede encontrar potencialidades que no sabía uno que tenía, ¿no? Están ahí las formas para crear y para innovar, ¿no? Efectivamente. Y por supuesto usted señaló, creo que la parte frustrante, diríamos de alguna forma, es la falta de tecnología en las áreas educativas, en donde hay necesidad de ello, porque definitivamente que es la educación la que está lista ahí, la que va formando la nueva cultura, y si no la tenemos lista y si no está para las nuevas generaciones, bueno, pues también estamos desaprovechando parte de esas áreas de oportunidad. Así es. Pues hablamos hoy de la pandemia, hablamos hoy del COVID-19 que estamos atravesando todos nosotros. ¿Cómo vislumbra el maestro esta nueva normalidad? ¿Cómo va a ver los cambios psicosociales que se han generado y que se seguirán tal vez generando? Esperemos llegar pronto, como dice, a todo esto. Y yo le agradecería, ante esta charla tan nutritiva para todos, que formulara algunos comentarios a forma de conclusión, a manera de conclusión, para quienes nos están viendo en este momento, sirviera para ellos las reflexiones que usted les haga, maestro. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, antes que nada reiterar nuevamente el agradecimiento, y pues se nos fue el tiempo rapidísimo, en un suspiro. Solamente recordarle, hacerle el comentario de que debemos de conocer, es importante para entender nuestro presente, nuestra realidad, conocer qué ha pasado en el pasado, válgase la redundancia, conocer nuestros orígenes como sociedad, porque eso nos ayudará a entender muchísimas proyecciones que podamos llegar a hacer, es decir, vislumbrar hacia dónde vamos, cómo podemos saber por qué están las cosas como están, y en su momento, aunque si bien la historia no es cíclica como tal, pero sí tiene un efecto pedagógico que nos puede enseñar cuando venga una situación parecida, cómo podemos hacerle a partir de esas previas experiencias. Acerquémonos a la lectura en general, de acuerdo con el gusto de cada quien, y si por ahí quieren hacer uso de la historia para conocer ese pasado, adelante. Yo los felicito mucho por estar en este programa y nuevamente agradezco la invitación. Pues muchas gracias. Ahí están los comentarios, las reflexiones, las consideraciones y las recomendaciones que debemos hacer
debemos conocer nuestro pasado para poder saber por qué estamos donde estamos actualmente en este momento y tomar las experiencias que nos has dicho para no repetir nuevamente y quizás para salir más pronto y llegar a esa nueva normalidad que ya todos estamos esperando. Muchas gracias, maestro Osvaldo, ha sido un placer conversar con usted y esperamos hacerlo muy pronto nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y Hecho en Oaxaca Televisión se despide de ustedes esperando contar con su amable audiencia en la próxima. Hasta luego.